Canciones icónicas de los 80. ¿Recuerdas cuando este tema cambió los videoclips para siempre? O cuando cantabas este otro de memoria. Hubo un momento en los años 80 en que la música pasó de la radio a la televisión, y de la televisión a nuestros corazones. Eran melodías que nos hablaban de amor, de rebeldía, de sueños imposibles y que todavía hoy, con apenas unas notas, nos devuelven a aquella juventud que parecía interminable. ¿Qué tenían esas canciones que lograron quedarse para siempre en la memoria colectiva? Hoy vamos a revivir juntos algunas de las más icónicas de aquella década inolvidable. 14. Take On Me de A-ha. Con solo ver los primeros segundos de este icónico videoclip, seguro sabes bien de qué canción estamos hablando. En una década marcada por la experimentación sonora y visual, un trío noruego conquistó el planeta con un tema que no era tan nuevo como muchos pensaban. Take On Me tenía todos los elementos para convertirse en un clásico instantáneo. A la melodía pegajosa y la voz aguda de Morten Harket se le sumaba un videoclip que revolucionó la televisión musical. A muchos les quedó grabada la imagen del cómic que cobraba vida, mezclando dibujos y realidad de una manera que parecía magia en aquellos años. Era imposible no sentirse maravillado al verlo en MTV. Y la canción, con su energía y optimismo, se convirtió en la banda sonora de miles de amores adolescentes, de ilusiones y de días soleados. Como mencionamos, la verdad es que Take On Me no fue un éxito inmediato. La banda lo grabó varias veces hasta dar con la versión definitiva. Cuando al fin explotó, nadie podía detenerlo. Llegó al número 1 en más de una decena de países y se quedó para siempre en la memoria de quienes lo vivieron. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. ¡Sigamos! 13. Billie Jean de Michael Jackson. En 1982, el mundo entero quedó hipnotizado por aquella línea de bajo inconfundible, obra de uno de los artistas más grandes de la historia. Billie Jean era un misterio hecho canción, el cual nos cautivó desde la primera vez que vimos el videoclip. Michael Jackson nos relataba la historia de una mujer que afirmaba que un hijo era suyo, mientras él lo negaba de manera enfática. Y no era solo una letra más. Aquello estaba basado en una historia real que, curiosamente, se terminaría convirtiendo en un fenómeno cultural. Fue el tema que acompañó a Michael en su inolvidable presentación de Motown 25, donde mostró al mundo el famoso Moonwalk. Ese paso cambió la historia del espectáculo para siempre. Escuchar Billie Jean por aquel entonces era entender que la música había dado un salto hacia el futuro. Sonaba moderna, diferente y aún hoy conserva ese aire enigmático. Deja tu like si piensas que los 80 son la mejor época de la música. 12. Like a Virgin de Madonna. Avancemos ahora a 1984. En ese año, la televisión y la música empezaban a mezclarse como nunca gracias a MTV. Y si alguien supo aprovechar esa fusión como nadie, fue Madonna, la reina del pop. Lanzó Like a Virgin como una declaración de intenciones, demostrando que llegaría para reinar los 80s y que se apoderaría de todas las radios, televisiones y escenarios. Para quienes ya habíamos crecido con el rock de los 70, ver a Madonna era comprobar que el mundo cambiaba rápido. Su osadía dividía opiniones, pero nadie podía quedar indiferente. Like a Virgin se escuchaba en bodas, en discotecas y en reuniones familiares, generando tanto conversación como sonrisas cómplices. Pero lo que para algunos fue un escándalo, para otros fue un símbolo de libertad. Y lo cierto es que marcó el inicio de una carrera que nunca dejó de desafiar los límites, incluso hasta hoy en día, donde podemos recordar grandes tardes con nuestros amigos con esta canción de fondo.
11. I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. Un par de años después, en 1986, los ecos de la música disco aún resonaban con fuerza, y Whitney Houston, que creció escuchando aquellos himnos, lo mezcló con lo mejor de la época para regalarnos I Wanna Dance with Somebody, uno de sus mayores éxitos. Esa canción, con su alegría contagiosa, no era solo música para la pista, también escondía un anhelo profundo, el deseo universal de encontrar a alguien con quien compartir la vida, aunque fuera solo un baile. Los agudos de Whitney nos elevaban por encima de cualquier tristeza que pudiéramos sentir por aquellos días. Y quienes vivimos aquellos años recordamos cómo sonaba en cada fiesta, en cada radio, en cada rincón donde la juventud buscaba su lugar en el mundo. Fue una verdadera celebración de la vida. Un dato curioso es que, a pesar de la alegría de la canción, Whitney confesó años más tarde que muchas veces también se sentía sola durante su éxito. Ese contraste le dio más fuerza a su interpretación, porque cada palabra salía del alma. 10. Faith de George Michael. Corría el año 1987. El rock ya había pasado por muchas cosas, así que George Michael tomó la responsabilidad de darle un giro fresco. El ex miembro de Wham, con su chaqueta de cuero, sus jeans y aquella actitud desafiante, lanzó Faith, mostrando la nueva cara del rock. La canción tenía un pulso contagioso, pero lo más importante fue lo que transmitió: libertad, deseo de ser uno mismo y valentía para dar un paso adelante. Ese tema se convirtió en un himno para una generación que comenzaba a replantearse qué significaba creer en algo, incluso en uno mismo. Escucharlo en la radio, en la casa o en la calle era sentir que el mundo podía ser un poco más ligero, aunque la vida nos pesara. George compuso y produjo el disco de la canción casi por completo, luchando contra la sombra de Wham para ser tomado en serio como artista adulto. Y lo logró, porque Faith no solo encabezó las listas, también marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndolo en una de las voces más reconocibles de finales de los 80. 9. Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Este no sería un buen repaso ochentero si no mencionábamos a Cyndi Lauper, una joven de voz peculiar y cabellos de colores que nos enseñó algo diferente, que la música también podía ser divertida, descarada y liberadora. Cyndi Lauper nos invitó a todos a soltar las tensiones con Girls Just Want to Have Fun. Aunque muchos padres de la época no entendían del todo la canción, para las mujeres jóvenes se convirtió en un himno de independencia. Era una declaración simple pero poderosa. Ellas también tenían derecho a disfrutar la vida, a reír, a bailar sin pedir permiso. Lo que pocos saben es que la canción no fue escrita originalmente para Cyndi. De hecho, la versión inicial era narrada desde la perspectiva de un hombre, pero ella decidió darle la vuelta y transformarla en un estandarte femenino. Esa elección cambió todo y la convirtió en una de las piezas más reconocibles de la década. ¿Cuál es tu canción favorita de los 80s? Déjala en comentarios para que todos la escuchemos. 8. When Doves Cry de Prince. Mientras Cyndi representaba un grito de libertad de expresión para muchas mujeres, los hombres encontraron esa figura en el siempre talentoso Prince. En el 84, nos sorprendió con una de sus piezas más enigmáticas, When Doves Cry. Era parte de la película y del álbum Purple Rain, y mostró al mundo hasta dónde podía llegar su genio creativo. Lo más sorprendente fue que, a diferencia de casi cualquier canción de éxito, esta no tenía bajo. Prince rompió las reglas y, aún así, creó un tema inolvidable.
La letra nos hablaba de amor, de dolor, de la complejidad de las relaciones humanas, y la forma en que Prince interpretaba cada palabra era como si nos abriera una ventana a su alma. Muchos jóvenes de la época encontraron en él una figura distinta, alguien que no temía mostrarse vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Esta fue una de las pocas veces en las que Prince tocó todos los instrumentos de la grabación. Era un perfeccionista absoluto, y esa obsesión fue la que convirtió a When Doves Cry en una obra maestra. 7. In the Air Tonight de Phil Collins. Retrocedamos a 1981. En aquellos días, Phil Collins daba sus primeros pasos en solitario. Después de haber sido parte de Genesis, muchos creían que se había equivocado al seguir su propio camino, pero callaría millones de bocas cuando nos mostró In the Air Tonight. Era una canción oscura, cargada de misterio, con un sonido casi etéreo que nos hacía sentir que algo estaba por ocurrir, y cuando llegaba el famoso redoble de batería, todos nos estremecíamos. Era la demostración más pura de talento de aquel baterista que había marcado nuestra infancia. Algo muy curioso es que durante años corrió el rumor de que la letra hablaba de un crimen que Phil había presenciado sin poder intervenir, pero tiempo después él mismo aclaró que no era cierto. En realidad, se trataba de una canción nacida de la rabia y el dolor tras su divorcio. Esa intensidad personal es la que se siente en cada acorde, y quizá por eso logró conectar tan profundamente con cientos y cientos de oyentes. 6. All Night Long de Lionel Richie. Pero para aquellas tardes en las que solo queríamos bailar y olvidarnos de los problemas, podíamos poner este tema de Lionel Richie, que venía cargado de alegría y calidez. All Night Long fue la banda sonora de incontables reuniones familiares, fiestas en patios traseros y bodas que se prolongaban hasta la madrugada. Lionel, con su sonrisa inconfundible, nos invitaba a dejar atrás las preocupaciones y celebrar la vida. Y lo hacía mezclando influencias de distintos lugares, con un aire tropical que nos transportaba lejos, incluso si nunca habíamos salido de nuestro barrio. Lionel quiso incluir frases en varios idiomas, simulando un mosaico cultural, aunque en realidad muchas de esas palabras no tenían sentido, sonaban alegres y universales, y justo eso era lo importante. Esa mezcla fue lo que permitió que la canción llegara a personas de todos los rincones del mundo y conquistara a todos por igual. Escuchar hoy All Night Long es como abrir una ventana y dejar que entrara el aire fresco. Y si de casualidad suena en una fiesta retro, volvemos a aquellos días donde todo parecía más fácil. 5. Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Era 1985. El mundo estaba cambiando a pasos agigantados y lo podíamos notar cada vez más en la música. Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears era un reflejo de todo eso, de una generación que buscaba mucho más que un buen ritmo en la radio. Con una letra punzante que hablaba de ambiciones y poder, se convirtió en una especie de himno para quienes miraban con recelo la vorágine de los 80. Escucharla era como recibir una advertencia disfrazada de melodía. Todos, de alguna manera, quieren dominar el mundo. Lo curioso es que la banda, compuesta por dos jóvenes británicos, nunca pensó que esta canción se volvería su mayor éxito. Para ellos fue casi un experimento, y casi sin querer se metieron en la historia de la música. 4. Eternal Flame de The Bangles. En 1989, mientras muchos pensaban que ya la década lo había dado todo, una balada se encargó de cerrar aquella hermosa época con un suspiro.
Eternal Flame de The Bangles no era una canción ruidosa ni llena de sintetizadores, era una declaración íntima de amor eterno. Con la voz delicada de Susanna Hoffs, la canción se convirtió en una de esas melodías que hacen que el tiempo se detenga. Era de esas canciones ideales para viajar, o simplemente para escuchar a solas, en la radio de tu hogar. Era una canción sencilla, pero transmitía todo: ternura, nostalgia, promesa. Era como un buen acompañante en las noches largas. Un dato curioso es que la inspiración de Eternal Flame vino de una visita a la capilla de Graceland, donde siempre ardía una llama en memoria de Elvis Presley. Ese símbolo de algo que nunca se apaga fue lo que dio vida a la canción, y con el paso de los años se convirtió en una de las baladas más recordadas de los 80. Suscríbete al canal si quieres más videos acerca de los 80s. 3. The Look de Roxette. Y mientras nos dejábamos enamorar por aquella dulce melodía, un dúo de Suecia aprovechó para sorprendernos, con lo que sería una especie de puente hacia los 90s. Seguro recuerdas cómo The Look de Roxette sonaba en cada rincón, desde las estaciones de radio hasta los nuevos reproductores de cassette que los jóvenes llevaban a todas partes. La voz de Marie Fredriksson, acompañada por la guitarra de Per Gessle, ofrecía algo distinto, un pop rock que no necesitaba ser complicado para quedarse grabado en la memoria. Para muchos, The Look fue la banda sonora de los últimos años de la década, acompañando los momentos más importantes de nuestras vidas. Lo interesante es que The Look llegó al número 1 en Estados Unidos casi por accidente. Una estudiante americana que estudiaba en Suecia llevó el disco a una emisora local en Minneapolis y desde allí comenzó a expandirse hasta conquistar el mundo. Fue una muestra más de que, a veces, los grandes fenómenos nacen de pequeños gestos. 2. Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club. Volvamos ahora a principios de la década, específicamente a 1982, cuando las radios comenzaron a sonar con algo diferente. La voz era dulce, casi andrógina, y detrás estaba una figura que rompía con cualquier molde: Boy George. Con Do You Really Want to Hurt Me, Culture Club nos sumergió en una atmósfera suave mientras nos hablaba de fragilidad, de amor y de dolor. Para quienes veníamos de escuchar el rock fuerte de los 70, aquello era desconcertante y fascinante al mismo tiempo. La canción se convirtió en un puente entre generaciones. Seguro recuerdas la primera vez que viste su videoclip, mientras te preguntabas quién era ese muchacho con vestimenta colorida y mirada profunda. Boy George escribió la canción en medio de una relación complicada. Por eso cada palabra suena tan íntima, casi como una confesión. Y eso fue lo que hizo que tantas personas, incluso las que no entendían del todo el fenómeno de la banda, se vieran reflejadas en ella. 1. Flashdance, What a Feeling de Irene Cara. Nuestro viaje termina en 1983, años en los que la música y el cine empezaban a fusionarse para crear grandes obras. Y de una de esas uniones llegó una canción que encendió un fuego en quienes la escucharon. Flashdance, What a Feeling. Irene Cara le puso voz a los sueños de quienes alguna vez imaginaron ser algo más, de quienes, aunque estuvieran atrapados en rutinas diarias, todavía guardaban un rincón para la ilusión. La canción acompañaba Flashdance, una película que hablaba de esfuerzo, pasión y de la valentía de luchar por lo que uno ama. Y aunque se trataba de una historia de baile, muchos vimos reflejados nuestros propios sueños juveniles. Escucharla era sentir que todavía había tiempo para encender la chispa interior, aun cuando la vida nos hubiera enseñado golpes y tropiezos.
Irene Cara ya había brillado antes con Fame, pero con Flashdance alcanzó una cumbre inesperada. El tema ganó el Oscar a Mejor Canción Original y se convirtió en un símbolo de motivación para toda una generación. Para quienes lo vivimos en carne propia, escuchar esa melodía era sentir que, aunque las responsabilidades pesaran, aún podíamos soñar. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.